Ustedes saben que cuando tenemos esta musiquita, como diría Teresa Parodi, es porque llega Marina Arias, la lectora amigable que nos trae trazos y trozos de literatura. No digas así. Bueno, ¿no está bien? Pedazos. Muy buenos días, Marina Arias, la lectora amigable. Muchas gracias. Que es la única que lee acá de todo el grupo. Y No, lee mucho. Lautaro lee Yo la un veo. montón, el negro lee un montón. No, habla Yo por vos, también. Carlos. Vos lees cosas raras, Bueno, eso es otra cosa. bueno, soy el único que no lee acá en el grupo. Y sí. Bueno, traje el libro de cuentos Caballo de Verano de Hernán Roncino, se los adelantaba en la venta. Y ya desde el título del libro, Caballo de Verano, se intuye la filiación del libro y de la obra de Roncino en general en la literatura argentina, porque esta frase, Caballo de Verano, es una frase que está en un cuento de Haroldo Conti. Es Mira. una cita de una frase en un cuento que se llama Las 12 a Bragado, que es un cuento de Haroldo Conti, en el que hay un tío que corre carreras de fondo, ¿no? Que está como todo el tiempo corriendo. Ajá. Esa es la frase que eligió Roncino como título del libro y como epígrafe de un cuento que está dentro del libro que se llama Caballo. Hay un cuento que se llama Caballo, que el epígrafe es esa frase que literalmente es ese ansioso caballo del verano. Ajá. La literatura de Roncino, este libro y la literatura de Roncino en general trabaja como la de Haroldo Conti, por eso les decía esto de la afiliación, y como la de muchos otros como Miguel Briante, por ejemplo, con ese límite o ese alambrado entre el campo y el pueblo. Son literaturas vinculadas a lo rural. Telúricas. Sí, pero donde el campo no es algo bucólico, sino muy opresivo, ¿no? Son climas densos donde se juegan muchas cosas que trascienden la cuestión del paisaje o de lo telúrico, ¿no? Okay. Es literatura profundamente política. Ahora van a ver cuando avance un poco. En todos los cuentos de Roncino hay siempre, bueno, como en toda la literatura, pero siempre está la tensión entre la civilización y la barbarie, esta cuestión que arrastramos en la literatura argentina desde sus orígenes, la cuestión de la oposición campo-ciudad, está ahí la cuestión de la identidad siempre puesta en juego, a pesar de que los personajes son bastante como gente común. Hay algo así de gente como del montón, pero que vive situaciones particulares. Hay mucho viaje en camioneta vieja, en todos los cuentos aparece mucho esta cosa de la camioneta, Sí. la estanciera o Sí. las camionetas, no las 4x4, ni las mucho chatas. menos las chatas. Ajá. Hay mucha sequía, hay polvo, Ajá. hay mucha siesta con chicharras y con ruidos de motores de heladera. Me gustó eso en uno de los cuentos, dice esto del momento de la siesta en el que si uno camina por la calle, después les voy a leer un fragmento de ese cuento, lo que se escucha son los motores de las heladeras. Ajá. La Siam vieja. Sí, Claro, en las claro, casas, sí, pero claro. es muy sonido de siesta campestre o de Pero nada pueblo. amable parece. No, de amable no tiene nada. Ok. Siempre hay una tensión ahí y cosas que se están poniendo en juego. Habla también de horas en que hasta los pájaros están mudos, como esos momentos de mucho calor y mucho agobio, en los que ni siquiera cantan los pájaros y se escucha algún motor lejano. Esto de escuchar una máquina que está trabajando lejos. Sí. Hay mucha imagen sonora, mucha imagen olfativa también. Hay mucho olor a quinoto, olor a durazno. Eso es muy, En los pueblos muy chicos, lindo. perdón, pero se escucha muchas veces la usina eléctrica Exacto. que está cerca y que hace ruido. Y en esas tardes hiper silenciosas se escucha que son sonidos muy, muy profundos, ¿no? Sí, tal cual. Son Sí. motores así. Y también los tractores, ¿no? A lo lejos. Bueno, esa Sí, cosa claro. así. Claro, como que es en el silencio te permite escuchar otras cosas. Porque es el silencio el contraste con un sonido lejano. Acá no lo escuchás y hay una. Exactamente. Es esta cosa del momento en que ese silencio te permite, el calor, el silencio, escuchar cosas que si no, no se escucharían. Hay mucho pueblo junto a lagunas en estos cuentos. Ajá. Y junto a riberas de un río que
Para mí es el Salado. No, en ningún lado dice, pero vieron que es el río más importante de la provincia de Buenos Aires. Donde hay quinotos y eso. Sí, bueno, Roncino es de Chivilcoy. Pero mi sensación cada vez que menciona algo en este libro de Riveras, me imagino, no sé, me pasa a mí, me imagino que es el Salado, que además es el río más importante de la provincia, sí, y pasa por un montón de ciudades y de pueblos. Hay mucho conflicto familiar silenciado, ¿no? Con todo ese telón de fondo que les digo de lo rural y el pueblo, hay muchos conflictos padre-hijo, hay conflictos de parejas, hay muchas parejas en las que la sensación es que no hay mucho deseo, como que están ya por una cuestión medio de desidia, como que bueno, están porque no les queda otra, y todo es como con mucha mudez, los personajes son bastante silenciosos. Desde el punto de vista de la escritura también hay mucha elipsis, que son esas pausas, digamos, esos saltos temporales de cosas que no se cuentan. Y hay un ritmo, en ese sentido, bastante tranquilo también, ¿no? Algo ahí de cierto... No hay una cosa ni vertiginosa, ni tampoco de cierta finales... No hay finales que sean así, como cuando hemos hablado acá de los cuentos tipo los de Allan Poe, donde todo tensiona hacia un final, ¿no? Eso no ocurre en estos cuentos. O sea, los tiempos son lo contrario cuando quieren hacer que la ciudad está muy vertiginosa, se describen todo como los tiempos rápidos, claro. Acá lo hacen todo lento. Claro, tiene una prosa, Roncino, muy despojada, sin ningún tipo de artificio, esta idea como de llevar al lector como hacia un desenlace. No hay esos desenlaces sorpresivos. Nunca te va a sacar un conejo de la galera, como dicen algunos amigos míos vinculados a la escritura, ¿no? Es como... No terminan con, mirá lo que pasó. No. Alguna vez hablamos acá de Cortázar y lo de la cuestión de la tensión y la intensidad, ¿no? Si un cuento va como avanzando en el espacio y construyendo un clima, algunos tipos de cuentos y otros, todo está encadenado hacia un desenlace. Bueno, diríamos que Roncino está en estos cuentos del lado de estos de que van creando una atmósfera y no que te van llevando hacia un final develador. Eso no significa que no estén pasando otras cosas por detrás, como venimos hablando cada vez que yo hablo de cuestiones más teóricas de los cuentos y los relatos. Sí hay algo que se está jugando por abajo de lo que se ve a simple vista, ¿no? Eso está, pero no hay desenlaces sorpresivos, sí. ni lo más importante es el final, eso quiero decir, ¿no? En ese sentido. Les decía que aparece bastante la dicotomía campo-ciudad y la de civilización y barbarie, y justamente en el cuento que se llama Caballo, que tiene el epígrafe de un cuento de Haroldo Conti, hay dos pibes que son medio marginales, que se llaman Polo y Cachila, a los que un capataz los manda a buscar su caballo al otro lado del pueblo. Son dos pibes en una siesta que tienen que atravesar el pueblo para ir a buscar ese caballo, y en el medio, por ejemplo, se cruzan con un puestero que cuida los duraznos de los frutales que ni siquiera son de él, sino que está cuidando un campo, y los saca a los tiros porque se quieren comer los duraznos. Y ahí está esta cosa como el orden contra la cosa más desenfadada y más incontenible de estos dos pibes, como los bárbaros, por decirlo de alguna manera. Después, por ejemplo, pasan por una quinta en la que hay burgueses, o sea, gente más de clase media, en una pool party, se dice ahora, están con una fiesta de pileta, y medio que se asoman y piden agua y no les dan agua, ¿no? Por eso les decía que es fuertemente política. Hay algo ahí en relación a la injusticia y las diferencias sociales que está todo el tiempo atrás de... Además están sacando un durazno, por ¿no? Un durazno, claro. Sí. Por un durazno. Y además los pibes son como preadolescentes y tienen esta cosa de que se van como cuerpeando, ¿no? Hay un momento en el que se van a meter al río y se van como empujando, ¿vieron? Esa imagen que uno tiene muy de esa edad, bastante rebelde y bastante desenfadada. Pero es bien de pueblo, digamos, esto de ir a robar tu durazno, que te saquen a tiro, puede pasar tranquilamente. Exactamente. Claro. Sí. Ese es el cuento Caballo, les decía que
que es el que tiene el epígrafe del cuento de Haroldo Conti. Hay un cuento, yo lo tengo muy leído a Roncino, ¿no? Roncino tiene muchas novelas y creo que las leí todas. Pero me llamó la atención un cuento en particular de este libro, porque es bastante distinto a lo que hace Roncino normalmente, que se llama El origen de la tos, que es una conversación vía remota entre un hombre que está en Praga y una mujer en un lugar que suponemos puede ser la Argentina. Están como hablando por Skype o por Zoom, no dice qué plataforma, pero están hablando. Y a mí me pareció que era bastante autoficcional. Me imaginé que podía ser Roncino, porque es como alguien que es como te das cuenta que es una subjetividad como de escritor o de intelectual. De hecho, le cuenta sobre una biografía, está en Praga, y le cuenta de una biografía sobre Kafka que descubrió un libro ahí en Praga, mientras está jugándose algo ahí de una especie de asignatura pendiente o algo que no se ha dicho, no se han dicho esta mujer y este hombre. O sea, es como bastante distinto, por eso lo quería mencionar, porque seguramente muchos oyentes y oyentas nuestras tienen leído a Roncino. Ese cuento me pareció distinto a lo que hace. Y ahí no está... no está en el campo. No está el campo. No. Pero está en este... Está en este libro. Está al final hay tiene dos partes. La segunda, que es más breve, tiene 3 cuentos bastante distintos al resto del libro, que es más... donde está más esto del campo y el pueblo. Pero ese cuento en particular me llamó la atención porque es esto que parece como casi autoficcional, ¿no? Podríamos pensar que el personaje es como un alter ego del escritor. El resto de los cuentos tienen que ver con esa tensión entre campo y pueblo pampeano, ¿no? Además, ahí hay algo muy de llanura, de campo nuestro. Acá, Buenos Aires. Acá en los límites de la provincia. Esa manera que tiene Roncino como de mirar los pueblos pampeanos, yo les decía que la comparte, o bueno, es un lector de Conti, es un admirador de Haroldo Conti, pero también es algo muy de Miguel Briante. Ahí también hay algo que se puede hacer ahí como un diálogo entre la literatura de Roncino y la de Briante. De hecho, hay un cuento en Caballo de Verano de Roncino que se llama Y los perros también, y Miguel Briante tiene un cuento muy famoso que se llama Habrá que matar los perros, y ahora les voy a contar mínimamente de lo que trata Y los perros también de Roncino. Yo creo que no es casualidad que se llame medio parecido al cuento de Briante. Me parece que ahí hay una suerte de homenaje también. Y los perros también, hay algo también bastante curioso para hacer de la obra de Roncino, que es que la narradora es una puber, es una chica, que a mí me recordó bastante, ahí pongo otro escritor más a dialogar, a Manuel Puig, el escritor argentino de Coronel Villegas. De boquitas pintadas, como dice acá Marcelo. De boquitas pintadas, porque tiene una cosa como medio de la oralidad de esta piba y como las formas de hablar y de monologar de una piba, en este caso una piba de pueblo. Una piba de pueblo, y además mujer, muy característico también de muchas de las narradoras de Puig. Sí. Así que ahí me pareció también como algo que me llamó la atención. En ese cuento la chica, la narradora, viaja con su hermano, su mamá, y en una camioneta, y los perros van corriendo al lado de la camioneta. Están yendo al velorio de un tío en el pueblo, ya están como en el campo, y van al pueblo, al velorio de un tío, y hay toda una disputa por la herencia de la casa en la que viven ellos, que son como los más pobres de la familia. Y hay todo ahí, hay mucho flashback también, te va contando la historia, es casi una novela condensada este cuento, te va contando todos unos temas con la tía, con la mujer de este tío que acaba de fallecer. Están yendo al velorio y los perros van corriendo al lado, y por eso, bueno, y los perros también, no lo quiero spoilear, pero tiene que ver con algo que ocurre en relación a los perros de esta familia. Además de cosas donde yo le sentí como diálogo con Conti, con Briante, con Puig, hay algo muy de Juan José Saer también, me parece, escritor santafesino, que alguna vez creo que hemos hablado acá, ¿no? No me acuerdo si trajiste. No traje nada de... Me parece, no me acuerdo. Voy a traer un día
un artículo más teórico de Saer. La cuestión de, como me parece como vinculada a la literatura de Saer, es como por momentos el tiempo es como si se suspendiera, como si quedara congelado, para dar cuenta de una imagen. Por ejemplo, las gotitas de sangre de un personaje contra los cerámicos blancos del piso del baño. En un momento es como que para todo y casi que parece un plano detalle. Ajá. Y describe esa cuestión de las gotas de sangre cayendo, algo muy, muy saireano, como si de golpe se viera a través de un gran angular, negro que hace fotografía, como que la realidad se pone, se ve como más, ves como más en detalle y más como medio distorsionado, como cuando miras con un ojo de pez, ¿no? Pero también te absorbe a la vez. Exacto, por eso, como que se te viene encima, ¿no? Y como que te rodea. Todo es esa gotita de sangre. Y que te rodea, exactamente. Les leo un fragmento de este mismo cuento que se llama Pie Sucio, para que vean de qué se trata esto que les digo. Dice: llevo el vaso a la boca, tomo, siento cómo el jugo arrastra los restos del pollo. Apenas trago, respiro y largo luego más aire, como si fuese un alivio. Entonces el motor de la heladera arranca, desparrama su música por toda la casa, hasta los límites de la parrilla. Es la hora de la siesta, cuando el sonido de los motores de las heladeras reinan. Imagino que en el buffet del club o en la carnicería de Gómez, donde ayer temprano compré el asado y los pollos, estará pasando lo mismo. Que si alguien a esta hora, cuando el sol quema y aplasta, está caminando en la calle buscando el pedacito de sombra que recortan los aleros de los frentes de las casas, seguro puede escuchar los motores de las heladeras, pasajeros, monótonos, somníferos, que suenan. Y respirar, al mismo tiempo, el vapor caluroso que desprenden los toldos de lona a rayas anchas, verdes y blancas. Me limpio las manos con el repasador. Las huellas grasosas están secas en el vaso. Sé que Emilia protestará porque lo dejé sucio. Tiro el hueso pelado en el tarro de basura. Vuelvo al dormitorio. La vuelta es rápida. Casi no hay registro de la vuelta. La música de la ducha ha terminado. Descifro que Emilia se está peinando. Puedo ver en mi imaginación el recorrido del peine. Cómo se interna entre los mechones oscuros y húmedos. Cómo se traba en algún enredo. Cómo luego aplasta, alisa el pelo. Hasta puedo escuchar las gotitas de agua cayendo sobre los cerámicos blancos. Viste que es como... Sí. como... De la forma que lo leí, no sé si por la forma en que lo leíste, me recordó a la poesía que trajiste la otra vez, a un tipo de poesía. Sí, claro. Por momentos tiene... Bueno, o sea, podría estar escrito de otra forma. Podría como una tener poesía. corte de verso y podría ser un... Exacto. Podría ser una poesía narrativa. Es todo con el mismo sentido. O sea, sentido, digo, en el sentido del oído. ¿No? Porque todo lo que relata es escuchar. Tiene un montón de imágenes sonoras, sí, exacto. Todo. Ese fragmento que inclusive lo de las gotitas que caen, uno como que sentís. Las tenés que escuchar, no las mirás. Claro, las escuchás. No, escucha cómo se desenreda el pelo, claro, no es que lo está viendo. Y no, se lo imagina, en realidad es muy lindo porque dice, imagino que ahora Emilia está entrando el peine, porque ella está del otro lado de la puerta del baño, ¿no? Pero hay algo ahí de... También ahí como medio suponer, como creo recordar, como algo ahí que está mediado por la idea de que todo relato en realidad es una construcción, ¿no? Como que no... Sí. Claro, porque se imagina lo que está haciendo. Gómez se imagina que está pasando mismo en lo de la carnicero Gómez. Se imagina ya el nombre Gómez me remite a un pueblo ya. Exacto, se imagina que Gómez está también haciendo la cuestión de la siesta, que ayer él le compró esa... Porque esto es en una... acaban de comer un asado familiar y él está como medio con modorra y bueno, ahí... Después de comer ese asado que compró lo de Gómez, bueno, ocurre todo lo que les mencioné en este fragmento que leí. Este cuento, Pies Sucios, trata sobre una pareja de esto que les digo, como medio como estancada, esto de que están como haciendo la digestión después de una reunión familiar, y por lo que va contando te vas enterando que ella se quedó con él, pero que... otro hombre le había invitado a irse, un hombre que se fue de esta cosa de irse del campo, se fue a la ciudad y la convenció que se quedara con él. Y eso ahí no se terminó de resolver. No se perdona. Del todo. Los personajes de este cuento, Pie Sucio, son los mismos de otro cuento que se llama Febrero, que está, o sea, son los dos personajes, pero el punto de vista es el de la mujer, es el de Emilia.
En este el punto de vista es el de él, en febrero el punto de vista es el de la mujer. Me llamó la atención esto de que fueran 2 cuentos con el mismo universo literario literal y con los 2 personajes, así que le pregunté a Hernán Roncino, por qué estos 2 cuentos compartían los mismos protagonistas, y Roncino me contestó esto. Pie Sucio y Febrero son 2 cuentos que escribí antes de La Descomposición, mi primera novela. En ese sentido, me parece una búsqueda de expansión, de construir un universo, y me interesaba mucho trabajar con 2 cosas. El punto de vista, la perspectiva de 2 personajes dentro de una misma familia, a partir de un secreto que organiza la trama, y por otro lado 2 temporalidades, ¿no? Los cuentos terminan de completarse en la temporalidad del otro cuento. Entonces son cuentos de alguna manera que tienen unos 20 años y me interesaba mucho abordarlos desde ese lugar. Bueno, ahí estaba la explicación, me encantó todo lo que dijo Roncino en el audio, de por qué esto de que fue antes de que escribiera su primera novela, ¿no? Ajá. Evidentemente los cuentos, es una recopilación de cuentos más, los que están al final del libro son mucho más nuevos, por lo que leí en alguna entrevista, y estos 2 son previos a que escriba la novela, claro. Y me parece que ahí ya está como, ¿no? Cierto germen o cierta idea de construir un mundo más grande, porque casi que son medio una novela condensada, juntos funcionan como una suerte de mini novel, por decirlo de alguna manera. Febrero, que es el punto de vista es el de la mujer, hay una trama policial mezclada, y hay una atmósfera muy melancólica, ¿no? Y además hay algo de... ella recuerda a un pibe que conoció en el balneario, también el balneario del pueblo, que también es muy bonaerense, los balnearios municipales, a un pibe llamado Osiris. Bueno, no se los quiero spoilear, pero ella está leyendo Muerte en Venecia, La Muerte en Venecia, el libro de Thomas Mann, y creo que también eso no es casualidad, porque el clima ese melancólico que tiene Muerte en Venecia, me parece que ahí también hay un guiño de parte de Roncino en la elección de lo que está leyendo. Bueno, después hay el primer cuento del libro se llama La Tormenta, y en él hay un nene que se llama Ángel, que se dedica a dibujar tormentas, y la madre le tiene prohibido dibujar tormentas. El padre está como... ¿Por qué? Porque es como que pone en evidencia que están bastante mal en esa casa. El padre está muy roto y el pibe es como eso que se dice, hace como síntoma. Dibuja tormentas, la madre no lo deja. Es como que si va a pedir el carnet lo van a bochar, decís. Carnet de conducir. Claro, está pasando en esta casa. Algo de eso pasa. Y además, en un momento, hay como un recuerdo y los personajes, ella dice que se fueron al pueblo del marido, del papá del nene, en el 78, que estaban en La Plata, pero dice literalmente, me voy a tu pueblo con vos, esto es un infierno, le dice la mujer. Y ahí otra vez la cuestión política, ¿no? Se van de La Plata, se van al pueblo, y el padre, bueno, se ha vuelto alcohólico, bueno. Pero bueno, lo decía en relación a esto de que siempre por detrás hay algo de la dimensión de lo político, que como siempre les digo, en literatura no hay que confundirlo con cuestiones abiertamente partidarias, sino con ideas sobre el poder, la historia, el sujeto y cómo funcionan nuestras sociedades. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La Curva, que narra los días de una mujer marginal que anda como deambulando en un pueblo, que es medio enigmática, y les decía antes, o no sé si dije algo de Onetti, pero también hay algo... les decía esto de creo recordar. Esta idea de cómo se construye un recuerdo o un relato más que un recuerdo, porque este cuento, La Curva, los que van diciendo, van como hipotetizando la historia de la mujer, son los remiseros de una remisería que queda en la curva del pueblo, que van como a la manera de Los Adioses, una novela de Onetti que yo alguna vez creo que mencioné acá, van como suponiendo la historia de esa mujer. Sí. Y ahí digamos, después te vas enterando, porque bueno, después es magistral, es el cuento más breve, son 2 paginitas. Son las voces de los remiseros. Sí, más que nada como los supuestos de los remiseros, y después hay como algo de la historia de la mujer
la historia de verdad, digamos, la vívida, la biografía de la mujer, pero en 2 paginitas te da cuenta o te hace dar cuenta de la cuestión del abandono, del abuso y todo lo que puede producir en este caso, una sujeta mujer. De verdad que son 2 páginas que es para dar, lo voy a usar, me parece, en la facultad para dar clases. Bueno, hay también en los cuentos muchos, lo voy a decir así, opas, dando vueltas, que es un término muy de pueblo también. Claro. Por ejemplo, hay el protagonista del último cuento, que se llama Ejército Enemigo. Es un pibe que se llama Salvador Briceño, que no tiene muchas luces y que es hijo de un militar, que tiene conexiones es un médico con conexiones con los militares, y que consigue que, a pesar de que el pibe tiene como problemas, lo dejen como entrenarse en Campo de Mayo. Este cuento transcurre en la dictadura. Ajá. Y ahí otra vez la cuestión de la dimensión histórica y política. El pibe está como muy obsesionado con participar de una guerra y ocurre el conflicto de Malvinas. Y entonces pasa algo del orden de lo policial, que no quiero develar, pero que tiene que ver con los crímenes de la dictadura o vinculados o que ocurrieron durante la dictadura por motivos bien económicos, ¿no? Esto que no siempre se dice, pero que mezclado con la cuestión política y, por supuesto, todos los crímenes aberrantes, se metían cuestiones meramente que tienen que ver con secuestros extorsivos, afanos, para quedarte con una propiedad, con choreos, y se mete con esa cuestión de la que no muchas veces se habla. Bueno, para ir cerrando, quería mencionarles un cuento que también es como una novela condensada, que se llama Los Ladrones, que bueno, que cuenta toda la vida de un hombre que ya está jubilado y que va recordando su vida, que también es como muy parece un personaje de Juan José Saer, por eso también me llamó la atención. Pero bueno, como que en todos los cuentos de este libro de Roncino hay como una idea que el tiempo pasa y no hay vuelta atrás, ¿no? Con la cosa de la crueldad y la inexorabilidad del paso del tiempo. Me extendí un poco, bueno, espero que les haya gustado. Les súper recomiendo Caballo de Verano de Hernán Roncino, lo consiguen en todos lados. Okay. Caballo de Verano de Hernán Roncino. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Una lectora amigable. Re lindo, me encantó. Bueno, sí. te lo presto. Dale, Gonza.